mande, pero no se manda. Según yo, se quedan guardadas las respuestas. Es que mi internet está fallando mucho, doctora. Bueno, pues en teoría ya se cerró, muchachos. Vamos a ver el último tema súper rápido y ya acabamos el módulo 2. El equipo 1 tenga lista su presentación para mañana, porfa. Hoy vamos a terminar la clase antes, vamos a terminar 1:30 porque pues ya es súper poquito el tema y tengo un paciente citado a la 1:30, perdón. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Ya lo había hecho. Y vamos a hablar por último de nariz para pregrado, que está bien que lo sepan, que lo tengan en cuenta, son los tumores nasales. Aquí no pongo a los pólipos porque ya habíamos visto que los pólipos en realidad no se consideraban tumores, sino mucosa redundante, ¿verdad? Como consecuencia de rinitis crónica de mucho tiempo de evolución, ¿verdad? O es una degeneración de la inflamatoria de la misma mucosa, entonces no los consideramos tumores. Acuérdense que los pólipos son bilaterales y hay que distinguirlos de los cornetes, ¿verdad? Entonces aquí en tumores pues no incluimos a los pólipos. Aquí en tumores vamos a hablar de los más comunes que como otorrinos tratamos y que identificamos más frecuentemente. El osteoma en realidad es un tumor de hueso que no da síntomas, sino que lo identificamos por un hallazgo en un estudio de imagen, generalmente es en una tomografía de nariz y senos, y solamente cuando crecen lo suficiente para obstruir el drenaje de alguno de los senos paranasales es cuando dan síntomas relacionados con la sinusitis de ese seno, ¿no? Generalmente son más comunes en el seno frontal, pero no dan síntomas hasta que obstruyen su drenaje, ¿no? Entonces empiezan con cefalea frontal, ¿verdad? Con datos de rinorrea posterior o de sinusitis, pero si no, nada más son asintomáticos y por hallazgo, ¿no? Generalmente tampoco requieren resección porque son pequeños, a menos que sí estén dando esta complicación de sinusitis, ya sea crónica o aguda recurrente, ¿no? El otro tumor que también es más común es el papiloma nasal invertido o también se denomina papiloma schneideriano. Este tumor es la primera causa de resección quirúrgica a nivel de la nariz, ¿sale? Es un tumor benigno, afortunadamente, y es muy fácil identificarlo a la exploración porque tiene esta apariencia como de racimo de uvas. Más que de racimo de uvas es aparenta la textura como una zarzamora, así como muchos lobulitos unidos. Ajá. Y esa es, ya saben ustedes, la apariencia típica de un papiloma de cualquier tipo, ¿no? Cutáneo, mucoso. Es el segundo tumor benigno más frecuente después del osteoma, pero es la primera causa de tumores que sí necesita cirugía, ¿sale? Aparece o afecta más a los hombres, más entre adultos no tan jóvenes, de quinta a la sexta década de la vida, y se ha asociado o se ha encontrado en su estudio histopatológico serotipos de virus del papiloma humano, sobre todo de los tipos 11 y el 16. Es un tumor que afecta solamente un lado de la nariz, a una pared lateral, y por lo tanto la obstrucción nasal va a ser de un solo lado, a diferencia, por ejemplo, de los pólipos, y también puede dar datos como de rinorrea o cefalea. Su origen es, les digo, en la pared lateral nasal, o sea, dependiente de la pared interna del maxilar. Ajá. Y puede asociarse a malignidad, puede derivar en un carcinoma de células escamosas en una muy baja proporción de casos, en promedio en el 5%, hasta el 5% puede asociarse a malignidad.
Va a un rango de 3.4 a 9.7, pero quédense con la idea de que el 5% pudieran estar asociados a un carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Y su tratamiento pues es quirúrgico, hay que quitar el tumor, pero además de quitar el tumor hay que identificar bien dónde está insertado para que el sitio que está, que identifiquemos de dónde viene, podamos nosotros hacer un fresado de esa pared ósea para evitar la recurrencia. Es un tumor que si no se hace eso, tiende a recurrir y volver a aparecer. Doctora, ¿qué palabra usó para lo de la pared? La pared lateral ósea, la pared interna del maxilar. No, cuando dijo que hay que hacer algo para que no recurra. Algo como frisado, dijo frisado. Es una, sí, una fresa, como no sé si ubican las fresas dentales, pero es similar. Es una pinza metálica que tiene una esfera en un extremo. Esta esfera puede tener diferentes texturas, generalmente son cortantes o son tipo diamante para limar, pero las cortantes erosionan el hueso, entonces van limando, así, esto va unido a un motor eléctrico que da, no sé, creo que 3.000 revoluciones por minuto, y entonces esos instrumentos que les llamamos piezas de mano de fresa, los usamos para limar el hueso, ¿no? En este caso lo hacemos en la nariz, pero eso lo usamos también para hacer las mastoidectomías, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Y en una tomografía podemos identificar cambios en ese sitio de inserción ósea, como pequeños fragmentos o secuestros óseos que se denominan hiperostosis u osteitis. Cuando se hace un corte, ya en el estudio histopatológico, la apariencia típica es de como unas columnas de epitelio que van invaginándose, de este epitelio respiratorio que van imaginándose en el estroma de la mucosa, ¿sale? Y esto es el diagnóstico de confirmación de un papiloma nasal invertido. Por eso de ahí su nombre de nasal invertido, porque se hace esta invaginación del epitelio de la mucosa hacia su estroma. Y esa apariencia en histopatología también podemos de alguna manera identificarla en los estudios de imagen del tipo de resonancia. Aquí déjenme ver si se puede hacer zoom. No, desde aquí no puedo, pero a ver. Vean aquí, por ejemplo, en esta resonancia, esta es una secuencia T2, y sí pueden ver cómo se ve así esta organización como de laberinto, como de columnas. No sé, la verdad es que esto es nada más viendo varios estudios, ¿no? Pero esta organización sí sugiere este tipo de tumores. Vean cómo la resonancia nos sirve para identificar si se trata de una sinusitis o si se trata de sinusitis o de un tumor. Si esto fuera sinusitis o si esto solamente fuera cúmulo de moco, se vería más hiperintenso, similar a cómo se ve el interior del ojo, porque recuerden que es líquido, pero vean cómo se ve menos intenso, ¿verdad? Y con estas estrías en su interior. Entonces son las diferentes secuencias. Esto es T2 y este es T1. Pareciera que tiene contraste aquí un poco, entonces sí realza también la T1 también, T2. Ahora, el otro tumor que también me interesa que identifiquen o que lo tengan en cuenta es el nasoangiofibroma juvenil o nasoangiofibroma nada más. Este es un tumor meramente vascular. En sí no se considera tumor, bueno, ya haciendo análisis de la estructura histológica, se ve que en realidad es un conjunto de epitelio que no tienen o desprovistos de su capa muscular y que hacen una red, una maraña vascular
malformación que es también similar a un amartoma en la nariz, a nivel sobre todo de la nasofaringe. Y se cree que su origen es una persistencia de la arteria branquial primera o la arteria del primer arco branquial que no involuciona y que se tiene esta degeneración haciendo estos capilares, ¿no? Que son altamente invasivos. Esto se ha descubierto porque en los tumores se ha identificado esta proteína, la laminina alfa, que es una proteína embrionaria en realidad. Uh-huh. La clínica, bueno, pues como son muy invasivos y crecen muy rápido, hay que sospecharlo en un paciente, sobre todo varón. Estos tumores no afectan a las mujeres, nada más a los hombres, y sobre todo en esta edad, adolescentes de 14, 25 años, pero hay que sospecharlo prácticamente en todos los niños que presenten epistaxis, desde pequeñitos, desde los 7, 8 años de edad, que son generalmente las edades en las que vienen por causa de epistaxis. En un hombre siempre hay que descartar este tumor antes de que su crecimiento sea tan extenso que ponga en peligro tanto la vista del paciente como incluso su vida, ¿no? Porque son tumores muy, muy invasivos. Puede presentarse como una leve obstrucción nasal, nada más unilateral, les digo, con epistaxis, también casi siempre constante de un solo lado. Y ya cuando crece bastante puede invadir la fosa craneal, la fosa infratemporal, la fosa pterigopalatina, pero incluso también fosa craneal media, ¿sale? Puede invadir la órbita y también el cerebro. Doctora, una pregunta. En la foto de arriba tiene una deformidad en la cara, pero se ve como la parte de la mejilla. ¿Esto se encuentra en la nariz o en la cavidad oral? Por anatomía, el tumor tiene un origen a nivel de la nasofaringe y ahí es donde primero lo identificamos, pero crece en la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina es un espacio muy reducido que tenemos detrás, aquí por ejemplo en los cortes, ahorita les enseño en esta, es un espacio que tenemos detrás del seno maxilar. Ajá. Entonces, detrás del seno maxilar, en su pared posterior, detrás de su pared posterior, hay un espacio virtual muy pequeñito que se llama fosa pterigopalatina. Ese espacio es el primero que se afecta. Aquí no se ve, esto es derecho, esto es izquierdo. En el lado izquierdo no se ve porque es un espacio virtual que no debe de tener prácticamente nada más, salvo que algunos vasos y nervios. Pero vean cómo está todo invadido, ¿verdad? En el lado derecho por este tumor. Invade la fosa, propiamente el seno maxilar. Esto se le conoce como el signo de Hoffmann-Miller, el desplazamiento de la pared posterior del seno maxilar hacia anterior por el tumor. Eso se le conoce como este signo, pero puede crecer, les digo, hacia todos lados. Crece, obstruye la nasofaringe primero, obstruye también la fosa infratemporal, que es todo este espacio, puede invadir también el espacio de los músculos masticadores, ¿verdad? El macetero. Y de aquí puede invadir hacia superior, fosa craneal media. Es por esto que los pacientes tienen aumento de volumen a nivel de la mejilla o de los cachetes por este desplazamiento que genera el tumor, ¿vale? Claro que es un estadio muy avanzado, ajá, y a veces les digo, los chiquitos ya vienen incluso hasta con proptosis o con ceguera. Generalmente son pacientes cuando ya vienen así avanzados, de muy bajos recursos, que no tienen acceso a los servicios de salud, ver que pensaron que pues no era nada, ¿verdad? Cualquier deformidad ahí sin importancia, pero pues ya ha avanzado bastante el tumor. El tumor se ve así como un tumor de aspecto de goma vascular, muy friable, muy sangrante. Y una característica de estos capilares cuando se ven en el microscopio es que, les digo, no tienen este músculo liso en su interior, solamente es endotelio y por esa falta de soporte de resistencia se colapsan y tienen esta apariencia como de cuernos, ¿no?
Entonces, ante la sospecha, siempre hay que mandar a hacer estudios de imagen, primero una tomografía contrastada, ¿verdad? Para ver si este tumor es de naturaleza vascular. Vean aquí, por ejemplo, en un corte coronal, cómo está afectando, ya tiene incluso erosión, ¿verdad? Del piso de la fosa craneal media y está invadiendo aquí el cerebro, ¿no? Fosa craneal media. Vean aquí la invasión también de la fosa infratemporal, pero esto es en una vista coronal. Voy a darle aquí. Estos tumores, dependiendo de los sitios que invaden, pues se clasifican. Primero está limitado a la nasofaringe, pero después crece a la cavidad nasal propiamente dicha, al seno esfenoidal. Esa es la clasificación 2. El grado 3 es cuando ya invade el seno maxilar. Entonces, casi siempre cuando ya está bien establecido el cuadro, los encontramos en esta etapa. En el antro maxilar, etmoides, la fosa pterigopalatina que les comentaba, la fosa infratemporal, la órbita o el espacio masticador. Y una clasificación 4 es cuando ya está invadiendo el cerebro o la fosa craneal. El tratamiento es la resección quirúrgica y como son tumores muy, muy vasculares y para niños o adolescentes, recuerden que las pérdidas sanguíneas en ellos son mucho más importantes porque afectan más a su estado hemodinámico. Entonces, en estos pacientes debemos hacer una embolización selectiva previa a la cirugía para que justamente quitarle un poquito de vascularidad al tumor y que la resección sea lo más limpia, controlada posible. Y la arteria que embolizamos es la maxilar interna. A veces no se puede embolizar selectivamente esta arteria, a veces se tiene que embolizar toda la carótida externa, pero pues eso ya ahorita con las técnicas avanzadas de radiología intervencionista, pues es más raro, ¿no? Claro que este procedimiento de embolización también tiene riesgos para el sistema de la carótida interna, entonces, pues sí es algo delicado, ¿no? Que tiene que hacerse por un experto. Y ya la resección puede hacerse dependiendo del tamaño del tumor y de los sitios que esté afectando. Puede hacerse solamente endoscópico o un abordaje combinado, endoscópico y también abierto. A veces, generalmente se operan en conjunto con cirugía maxilofacial, con neurocirugía, y a veces hay necesidad de hacer un desguante facial por completo, es decir, levantar todo el tejido blando y hacer Lefort tipo 2, ¿verdad? Para tener una mejor exposición y resección. Y por último, el granuloma piógeno, que en realidad ese ya no es un nombre correcto, se le conoció así por muchos años, pero en realidad se trata de un hemangioma capilar lobulillar. Son unos vasitos, un tumor de vasitos o vascular pequeño que afecta a las mucosas o a la piel. Pueden salir en otros lados, ¿no? Pero generalmente salen en la nariz. Y esto es resultado de un trauma constante, ¿no? El niño de repente se está rascando y se provoca esta reacción, por eso se le denominaba granuloma, pero se ha visto que no es así. Tampoco es infeccioso, por eso no es correcto este nombre, no es piógeno. Y crecen rápido, en cuestión de días. Les digo, están asociados a trauma constante, que se están rascando y hay que evitarlos, ¿no? Se quitan muy fácil, nada más identificando el pedículo, se cauteriza y ya está. Bueno, nada más para que se lleven a casa qué hay que saber en cuanto a un tumor nasal o cuando tenemos un paciente con tumor nasal. Lo primero es tomar un estudio de imagen con contraste para identificar la naturaleza, si es vascular o no. Si sospechamos naturaleza vascular, hay que pensar en un niño y joven, en un angiofibroma, en un adulto, ya sea hombre o mujer, pero también tiende a afectar más a los hombres, en un angiopericitoma. Nunca hay que biopsiarlos cuando son vasculares, mucho menos en el consultorio. Se puede hacer, sí, de forma controlada en quirófano, pero nunca en consultorio. Cuando es un tumor que no es de origen vascular y que lo tenemos, por ejemplo, sospechamos un papiloma nasal invertido, pues ahí sí podemos biopsiarlo incluso en el consultorio, ¿no? Con un
con anestesia tópica. Siempre hay que descartar una comunicación o un mielomeningocele, ¿verdad? Porque a veces existen estos defectos y no se identifican hasta la etapa adulta. La biopsia pues nos va a dar ya el diagnóstico de confirmación y nos podemos apoyar de una resonancia magnética para distinguir la naturaleza del tumor. ¿Vale? Bueno, pues dudas acerca de esto. Doctora, en el caso del hemangioma capilar lobulillar, ¿se podría dar, por ejemplo, en alguien que tiene como mucho prurito y se está constantemente, o mucho moco y se está limpiando la nariz o algo así? Generalmente aparecen primero y luego se están, o sea, aparecen chiquitos, ya viene pues el tumor y genera prurito y se están rascando. Se lo quitan ellos solitos, se cae porque se lo están rascando y vuelve a aparecer y crece cada vez más, ¿no? Pero por simple trauma, por prurito, la verdad es que no. O sea, primero es la lesión y ya luego se están traumatizando. Doctora, entonces hasta aquí vendría el examen de nariz, ¿verdad? Así es. Hasta aquí. Y mañana empezamos con el equipo 1, que es embriología, anatomía y fisiología de faringe y laringe. Es un equipo por día, ¿verdad? Pues yo espero que alcancemos 2, o sea, que no se tomen más de 20, 25 minutos por equipo, por exposición. Háganlo conciso, claro, pongan más imágenes que letras. Y pues si tienen dudas de qué poner o qué no poner, ahí está mi WhatsApp, ¿vale? Gracias. Listo, chicos, nos vemos mañana. Bye. 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 Nos vemos, doctora. Bye, bye.